Bien, para continuar con la sección de ensamblajes, vamos a hacer hincapié en este botón de opciones de aquí. Para ello, como siempre, abrimos Inventor, le damos un nuevo ensamblaje y a mí, por ejemplo, se me ha abierto este ensamblaje 3. Entonces, primero vamos a aprender cómo abrir un ensamblaje que ya tenemos guardado. Pues simplemente le damos a insertar y vamos a la carpeta en la que tengamos guardado el ensamblaje. Por ejemplo, yo tengo el ensamblaje que enseñé en la sección anterior, ensamblaje 2, lo abrimos, aceptamos y se nos muestra por defecto en transparente. Simplemente moviendo el ratón puedes depositarlo en cualquier zona del área de trabajo. Incluso puedes rotar el elemento para ver cómo se vería de forma transparente siquiera. Entonces, simplemente haciendo un clic en el botón izquierdo del mouse, el ensamblaje empieza a cobrar forma, por así decirlo. Además, te permite introducirlo varias veces. Por ejemplo, si estás haciendo o diseñando una puerta y necesitas dos bisagras, la bisagra de arriba y la bisagra de abajo, pues puedes tener la bisagra como un ensamblaje de elementos al cual se le han aplicado una serie de restricciones y de movimientos y puedes pegarla puedes pegarla dos veces para acoplarla a la puerta tanto en la parte superior como en la parte inferior, o si quieres una parte central, pues también. Entonces, en mi caso, solo vamos a trabajar con un ensamblaje, por lo tanto le damos a escape y ya tenemos el ensamblaje para trabajar. En la cinta de ensamblaje hemos dicho que tenemos una serie de restricciones, las cuales vimos en el vídeo anterior, pero también podemos establecer uniones, que es algo muy parecido, pero como ya digo, te muestra el ejemplo de la bisagra de una puerta. Aplica las relaciones que determinan la colocación y el movimiento de los componentes. La unión define por completo el rango de movimiento, es decir, si entre elementos de un mismo ensamblaje se pueden mover, pues a través de uniones se pueden definir este tipo de movimientos, es decir, defines en sí el comportamiento de un componente. Además, se pueden animar, como veremos en la última parte del curso, todos estos elementos de tal forma que pues se puedan realizar explosiones de conjuntos ensamblados, como ya veremos, o incluso se pueda ver el movimiento relativo entre dos o más componentes. Pero bueno, si queremos restringir el movimiento, por ejemplo a través de pernos, tornillos, arandelas, pues se utiliza el comando de restricción, la opción de restricción, tal y como vimos en el vídeo anterior. Además, es muy útil, voy a eliminar este ensamblaje, suprimir, insertar desde el centro de contenido, porque en el centro de contenido es una base de datos que tiene Inventor, ahora en cuanto cargue lo veremos, con un montón de objetos predefinidos que son muy útiles para diseñar máquinas a nivel industrial. Por ejemplo, tenemos en forma de árbol, siguiendo el mismo patrón que el árbol o el browser, el navegador de la izquierda de Inventor, pues tenemos un menú con diferentes categorías, desde cables y arneses, es decir, pues tenemos conectores, como podemos ver aquí. Si hacemos doble clic en un alambre discreto, tenemos diferentes tipos de conexiones. Por ejemplo, si estamos haciendo baterías y necesitamos un terminal de arandela o un terminal de horquilla, se pueden estamos haciendo baterías, no, estamos diseñando algún componente eléctrico que requiera de estos terminales, pues lo podemos introducir en vez de diseñarlo desde cero. Y además son diseños bastante buenos y bueno, pues tenemos todo tipo de elementos por aquí. La verdad es que se utilizan bastante, sobre todo yo he utilizado fijaciones, es decir, para máquinas o por ejemplo tengo dos piezas que requieren que estén juntas a través de tornillos, pues se pueden utilizar arandelas, pasadores, pernos, hay pernos de todo tipo, por ejemplo de cabeza avellanada, te metes en la carpeta y tienes un montón definidos por la norma. Además tienes carpetas internas con tornillos y puedes simplemente escoger uno de ellos, darle a aceptar y automáticamente, pues en cuanto cargue,
te permite escoger tanto el tipo de perno, es decir, la métrica que tiene, tanto como la longitud del perno. Por ejemplo, simplemente como para que lo veáis, escojo un perno de métrica 4 de punta plana, o sea, para que introduzcas destornillador de punta plana, y de longitud de 20, por ejemplo, me lo estoy inventando, aplicamos y en cuanto carga podemos, tenemos en transparente porque todavía no lo hemos dejado en el entorno de trabajo, tenemos como una preview, una vista previa del tornillo en sí, ¿vale? Del que hemos escogido. Si hacemos un clic, como siempre, botón izquierdo del mouse, pues lo tenemos en nuestro entorno de trabajo. Si por ejemplo tenemos una máquina y queremos introducir un tornillo de esta longitud y de la métrica que hemos escogido, pues simplemente tenemos que introducirlo, aplicar las restricciones correspondientes de coincidencia, por ejemplo, y de coincidencia, y podemos aplicar, podemos introducir distintos tornillos, como podéis observar, y los tenemos en el navegador. Bien, no sé si se han guardado los cambios, si se han guardado, cerramos esto. Se pueden suprimir tornillos seleccionándolo y dándole a la tecla de suprimir, se pueden suprimir seleccionando en el browser navegador de la izquierda y dándole a suprimir. Poca cosa más de los tornillos. Bueno, de tornillos y de todas las opciones que puedes encontrar aquí en este menú. La verdad es que es muy amplio, como podemos ver tenemos remaches, tenemos tuercas, tenemos incluso moldes, ¿vale? Es decir, piezas muy, muy variadas y que, podéis navegar un poco por todo este menú. Yo ya digo, lo que más he utilizado han sido fijaciones, perfiles estructurales para un proyecto que tuve que hacer y piezas de eje también he utilizado, es decir, rodamientos, chavetas, son cosas que se utilizan bastante en ingeniería y que te sirven para diseñar todo este tipo de piezas a nivel industrial. Así que he utilizado estas tres opciones como las que más. Pero bueno, ya digo que podéis navegar sin ningún problema, es tan sencillo como seleccionar aquel objeto que queráis introducir, por ejemplo un rodamiento de bolas, que sea este, por ejemplo, y tienes un montón de rodamientos según distintas normas y de distintos tamaños, diámetros internos, diámetros externos, distintas medidas. Por ejemplo, si introducimos un rodamiento, para concluir el vídeo, te permite escoger el tamaño del rodamiento y pues en este caso aquí tenemos el rodamiento. Incluso aparecen las bolas internas para que se vea que el rodamiento es conforme al que hemos escogido y poca cosa más. Esto es un menú que a mí por lo menos me abrió los ojos porque todas las piezas o todas las máquinas que se diseñan pues necesitan de piezas como pueden ser tornillos, pasadores, rodamientos o todos estos objetos que sería demasiado tedioso el tener que diseñarlos y el propio inventor ya te los da diseñados y te deja elegir tanto medidas como tipología de objeto que quieras introducir y simplemente lo que digo, se puede restringir el movimiento pues cualquiera de las caras, por ejemplo la cara interior a una especie de cilindro, como por ejemplo si nosotros creamos ahora un cilindro, vamos a ver, vamos a medir esta superficie que mide de diámetro 0,276 pulgadas y vamos a hacer un cilindro. Creamos pieza 10 y lo voy a dejar en la carpeta de siempre. Guardar pieza 10, aceptar y voy a hacer un boceto, un cilindro de 0,276 pulgadas. Perfecto. Terminamos el boceto. Le damos a extruir y lo extruimos, por ejemplo, esta distancia y le damos a ensamblaje.
Bien, si queremos introducir, por ejemplo, este rodamiento en este cilindro, le damos a restringir y lo que podemos hacer, traslado esta ventana aquí para que se vea mejor, es el eje del cilindro que coincida con el eje del rodamiento. Y automáticamente aplicamos, cerramos y vemos cómo el rodamiento se introduce perfectamente porque la medida del cilindro, del diámetro del cilindro, es exactamente la medida del diámetro interno del rodamiento. Entonces, con este simple ejemplo se puede observar o queda demostrado que se puede aplicar restricciones a todos estos tipos de piezas del centro de contenido. Entonces, hemos visto cómo crear una pieza, para resumir, cómo crear varias piezas y ensamblarlas a través de restricciones. A través de uniones sería exactamente lo mismo, pero que con la diferencia que te permite identificar el comportamiento de un componente entre sí, de dos componentes entre sí, y que se utiliza para piezas o ensamblajes que van a estar en movimiento, mientras que las restricciones se utiliza más para fijaciones, ¿no? Como su propio nombre indica. Hemos visto que se pueden mostrar las restricciones y que se pueden ocultar todas. Además, hemos visto que se pueden desplazar libremente cada uno de los elementos y se pueden rotar libremente a no ser que hayamos aplicado restricciones, tanto de rotación como de desplazamiento, que entonces priman las restricciones. Hemos visto que se puede no solo crear piezas, sino que se puede insertar desde un contenido, desde una base de datos, de un montón de objetos a nivel industrial y que son muy útiles para diseñar máquinas. Hemos visto, bueno, no lo hemos visto, pero simplemente decir que se puede aplicar condiciones, patrones de simetría, tal y como vimos en las secciones, en la sección anterior de piezas en 3 dimensiones. Simplemente teniendo teniendo un eje de simetría o un plano de simetría, se pueden copiar o multiplicar una misma geometría o un mismo ensamblaje para simplificar, para ser más eficientes en el tiempo, es decir, para no tener que trabajar tanto, como veremos en el próximo vídeo. Y simplemente como ejemplo me parece bastante visual, así que vamos a por el siguiente vídeo en el que veremos los patrones de simetría.